Hola, soy Luisa, soy residente de psiquiatría y en este video vamos a hablar de semiología psiquiátrica y especialmente del esquema de examen mental que por escuela usamos aquí. La semiología es la rama de la medicina que se encarga de la descripción de signos y síntomas y por lo tanto también establece las normas lingüísticas de la comunicación médica. Va a ser muy importante entonces conocer estos términos porque primero nos dan un esquema mental con el que podemos guiarnos a la hora de ver un paciente y nos permite tomar decisiones, y también va a ser algo que nos va a permitir comunicarnos con nuestros compañeros, por ejemplo al entregar un turno, y con otros especialistas, por ejemplo al momento de pedir una interconsulta o al momento de solicitar una remisión. Es lo mismo que pasa en cualquier otra especialidad. Por ejemplo, si llega un paciente con un dolor abdominal y uno le dice a alguien tiene un dolor de ciertas características en fosa ilíaca derecha o en hipocondrio, se imagina diferentes cosas y puede tener varias hipótesis diagnósticas cuando va a ver al paciente. Lo mismo pasa en psiquiatría, entonces va a ser una herramienta indispensable para la comunicación. El esquema que vamos a utilizar entonces va a ser el siguiente. Primero, la descripción del consultante, luego actitud, psicomotor, afecto, pensamiento, sensopercepción, sensorio y juicio de realidad. Vamos a empezar con el primer ítem, descripción del consultante. La idea en este ítem es que hagamos una descripción tan minuciosa como para que la persona que lea ese examen mental, que lea esa historia clínica, pueda hacerse una imagen mental de cómo es el paciente y en qué condiciones llegó al servicio. Entonces lo primero que vamos a evaluar es la edad aparente, vemos si concuerda con la edad cronológica del paciente. Lo siguiente sería la contextura, si es una persona brevilínea, normolínea o longilínea. Luego veríamos las características étnicas y proseguimos con la expresión corporal. Entonces vemos si es un paciente que llegó erguido o si es un paciente que por el contrario llegó muy encorvado. También vemos cómo ingresa, si puede ingresar por sus propios medios o si requiere ayuda de un bastón, de una silla de ruedas o de otra persona que le ayude. Vamos a mirar también la expresión facial. Esa expresión facial nos va a mostrar si la persona está tranquila, si está temerosa o si está álgica. Proseguimos con el contacto visual. Muchas veces hay pacientes que nos van a evadir el contacto visual o que establecen contacto visual de forma intermitente. También hay algunos que lo establecen de forma espontánea. Esto es importante anotarlo porque nos va a ir dando pistas de qué es lo que puede estar ocurriendo con el paciente. Asimismo, vamos a mirar el contacto verbal, entonces si establece contacto verbal de forma espontánea, si sus respuestas son largas, si son cortas, si por el contrario no establece contacto verbal, o si el contacto verbal se limita a responder las preguntas que yo hago. Lo siguiente sería ver cómo está vestido el paciente, pero aquí tenemos que ser muy objetivos, no estamos haciendo juicios de valor acerca de si nos parece que el arreglo es adecuado o inadecuado. Lo que debemos hacer es meramente describir. Entonces podemos decir que viene con un jean, una camiseta, y describir el estado de su jean y su camiseta. Por ejemplo, podríamos decir que se observa limpia y planchada, o podemos decir que la observamos arrugada, o que tiene barro, o que tiene sangre, o que se ve rota, simplemente con la descripción objetiva de lo que estamos viendo. Y en el autocuidado también podemos ver si al paciente, por ejemplo, le faltan piezas dentarias o si hay algún olor particular. Todos estos elementos de la descripción van a ser importantes porque cuando vayamos sumando elementos en el examen mental nos van a llevar a plantearnos posibilidades diagnósticas. El siguiente punto en nuestro esquema es la actitud. Hay muchos tipos de actitud. Esto va a denotar cómo es la relación del paciente con el entrevistador y con el entorno. Entonces puede haber una actitud de interés en la que se establece contacto visual, contacto verbal, se está pendiente de lo que el entrevistador dice. También puede haber actitud perpleja, vemos al paciente con una mirada fija y perdida. También se puede ver un paciente que esté con una actitud inhibida o retraída, o por el contrario que esté con una actitud altiva, que sea descalificador, que pueda ser imponente en ocasiones. También hay pacientes con actitud de gran confianza,
Otra actitud es la intrusiva, entonces vemos pacientes que no mantienen los límites, entonces no respetan el espacio, de pronto se acercan mucho al entrevistador o empiezan a tomar objetos personales del entrevistador. Esto también habría que describirlo. También puede haber una actitud que se llama pueril. Decimos que alguien es pueril cuando tiene expresiones o también expresión tanto verbal como corporal parecida a la de los niños, que puede ser llamativo al observarlo en un adulto. También podemos ver pacientes que son demandantes o que son hostiles e incluso amenazantes. Ahora vamos con nuestro tercer elemento, psicomotor. En el psicomotor tenemos que describir tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo. Entonces, en el cuantitativo vamos a encontrar que hay pacientes que están eukinéticos, donde eu sería el prefijo de normalidad, también hiperkinéticos, o sea, con movimientos aumentados, o hipokinéticos, movimientos disminuidos. Ya en lo cualitativo vamos a describir qué tipo de movimientos observamos. Entonces podemos observar temblor, podemos observar movimientos disquinéticos, acaticia, tics, movimientos estereotipados, muecas, manierismos. También podemos ver a un paciente en agitación o, por el contrario, un paciente en posturas catatónicas. Ahora continuaremos con el afecto. La descripción del afecto da cuenta de los sentimientos, emociones, estado de ánimo y los cambios que estos puedan tener durante la entrevista. Podemos encontrar entonces un paciente triste, un paciente alegre, un paciente ansioso, un paciente con ira o irritabilidad, o podemos encontrar un paciente con un afecto insuficiente, donde agruparíamos a los pacientes con afecto restringido, aplanamiento y también quienes están embotados a causa de algún fármaco. Continuamos ahora con el pensamiento. Este lo vamos a dividir en tres, en curso, en contenido y forma. En el curso entonces vamos a mirar la coherencia del relato, la relevancia, vamos a mirar el intervalo pregunta-respuesta, la producción idioverbal y el volumen de voz. Bueno, luego continuamos con el contenido del pensamiento, que tiene que ver con las ideas. Entonces podemos encontrar allí ideas fijas o ideas sobrevaloradas, de desesperanza, de minusvalía, de culpa. También podemos encontrar ideas obsesivas, ideas fóbicas e ideas delirantes. En ideas delirantes podemos encontrar ideas delirantes persecutorias, referenciales, erotomaníacas, de culpa, de ruina, hipocondriacas, entre muchas otras. Y el tercer elemento va a ser la forma del pensamiento. Vamos a clasificarlo entonces como de forma lógica o forma ilógica. Esto teniendo en cuenta los tres principios de la lógica aristotélica, que son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercer excluido. Sigue sensopercepción. Aquí vamos a hablar de las alteraciones que tienen que ver ya sea con la captación o interpretación de estímulos por los órganos de los sentidos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, las alucinaciones, que pueden ser de muchos tipos. Las alucinaciones pueden ser formadas o no formadas. Entonces, no formadas, escuchar un ruido o ver una sombra, una luz. Formada, escuchar una voz o ver a una persona o pues un animal o algún objeto. También existen las alucinaciones complejas, donde se involucra más de una modalidad sensorial. Entonces, por ejemplo, no solo veo una persona, sino que también la escucho, o me llaman y a la vez siento que me tocan. Entonces aquí ya involucra dos modalidades sensoriales, sería una alucinación compleja. Continuaremos con el sensorio. Es muy importante una correcta evaluación del sensorio, porque cuando encontramos cualquier alteración en los ítems que están allí debemos sospechar una causa no psiquiátrica. Lo primero que vamos a evaluar es el estado de conciencia. El paciente puede estar alerta, puede estar somnoliento, puede estar estupuroso, en coma superficial o en coma profundo. Seguimos con la orientación. Entonces vamos a mirar cómo está la orientación en persona, en lugar y en tiempo. Luego seguimos con la atención. Alguien puede estar euproséxico, que sería lo normal, hiperproséxico o hipoproséxico. Luego seguimos con la abstracción. Para evaluar la abstracción
es útil a veces pedirle al paciente que haga semejanzas, por ejemplo, preguntarle en qué se parecen un avión y un pájaro, o en qué se parecen una manzana y una naranja. También, digamos, ya en un nivel un poco más alto podemos preguntar sobre refranes, por ejemplo, preguntarles que cuando alguien dice que cuando el río suena piedras trae, ¿eso qué significa? O qué significa mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces encontramos que los pacientes que tienden a ser concretos muchas veces dan una respuesta concreta a esto. Hablan de las piedras del río y no piensan de pronto que tiene que ver con chismes u otras situaciones. Luego hablamos del cálculo. De acuerdo al nivel educativo de la persona, le podemos pedir que haga sumas o restas simples. Y llegamos al último punto, que es el juicio de realidad. Podemos tener un juicio de realidad conservado, debilitado o comprometido. En un juicio debilitado lo que ocurre es que se infra o sobrevaloran algunos aspectos de la realidad, lo que hace difícil que la persona pueda organizar la información que se capta, procesarla y formar una opinión estructurada. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con un trastorno depresivo grave, en episodios hipomaníacos o personas que están en estadios iniciales o intermedios de una demencia. Y también encontramos el juicio comprometido. El juicio comprometido lo vemos más en pacientes que tienen síntomas psicóticos y está dado por una evaluación distorsionada. Bueno, esta fue una descripción muy corta, muy básica de algunos términos que utilizamos en semiología psiquiátrica. Si alguno quiere ampliar más este tema, podríamos hacer videos de cada uno de los ítems, o pueden revisar el video que tenemos sobre algunos libros colombianos de semiología psiquiátrica. Todos son excelentes y pueden ayudarles a ampliar mucho más esta información. A quienes nos están acompañando en actividades educativas, dejo abajo el link para la actividad de autoevaluación. Chao.